vamos a trabajar las herramientas para modelar el carácter de nuestros hijos. Actualmente nosotros vemos que nuestros niños, la juventud, la niñez, ¿no es cierto?, vienen como con un carácter bastante fuerte. Mucho se escucha de que no es lo mismo que antes, ¿no es cierto? Quizá había antes un carácter más dócil de parte de los niños. Sin embargo, vemos que ahora los niños vienen con bastante fuerza de carácter, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué herramientas puedo brindarles a partir de lo que nos plantea, ¿no es cierto?, Kai Kusma en este libro. Siempre recomendarles que si ustedes lo pueden obtener, lo hagan, ¿no es cierto?, para poder enriquecerse aún más con temáticas como esta. Vamos a partir reconociendo qué es el carácter, ¿ya? El carácter de una persona, ¿no es cierto?, comprende todo lo que son las cualidades, los rasgos y o circunstancias que indican la naturaleza propia de una persona, según su manera de pensar y según su manera de actuar. Ahora, algunos dicen, si es su naturaleza propia, entonces ¿se puede hacer algo en relación al carácter? Claro que sí, claro que se puede hacer algo, porque el carácter, al ser la suma de cualidades, de rasgos o circunstancias, se pueden manejar, ¿no es cierto? Se pueden trabajar en estas cualidades, en estos rasgos, y se pueden disminuir ciertas cualidades o rasgos que puedan estar presentes en el carácter de un niño o de una persona para poder generar un cambio y una mejora, ¿no es cierto? Entonces, se puede generar una modificación en esta naturaleza propia de una persona porque tiene relación con su modo de pensar y con su modo de actuar. Por lo tanto, nosotros podemos tener un modelamiento del carácter de los niños, ¿ya? Es importante que podamos reconocer que el carácter de un niño se forma hasta los 2, 3 años, ¿ok? Hasta los 7 años nosotros podemos lograr un modelamiento. A partir de los 8 años, nosotros quizá decimos, no, ya no se puede hacer nada. No, eso no es así. Hasta ahora que nosotros somos grandes, podemos generar mejoras en nuestro carácter. Siempre se pueden hacer cambios. ¿Qué es lo que pasa? Hasta los 3 años los niños están en desarrollo, están absorbiendo, ¿no es cierto? Su cerebro está también presentando un crecimiento, un desarrollo, una madurez. Por lo tanto, es más fácil que estos niños puedan modificar ciertas cualidades, que puedan reforzarse, ¿no es cierto?, algunos rasgos, ciertas circunstancias les pueden ayudar a favorecer, ¿no es cierto?, un carácter que sea más dócil, que sea más agradable, más llevadero por el resto. Sin embargo, en la medida en la que el niño va creciendo, ¿no es cierto?, se va haciendo más difícil. Los 7 primeros años son fundamentales. Es importante trabajar en ellos de manera intencionada. Y después de ellos, después de los 8 años, ¿no es cierto?, quizá el trabajo va a ser un poco más duro, va a ser tal vez, ¿no es cierto?, un poco más difícil, pero igual se puede. Ya, aún en la adolescencia, que de repente nosotros pensamos que la adolescencia es como una etapa tan difícil de la vida, y bueno, tiene varios desafíos, ¿no es cierto? Pero aún en la adolescencia hay mucho que se puede hacer en relación al carácter de una persona. Incluso, como les digo, nosotros como adultos también podemos generar, ¿no es cierto?, un modelamiento de nuestro carácter si es que hay algo que nos está trayendo problemas con nuestro entorno o que en realidad nosotros vemos que en realidad deberíamos modificar, deberíamos cambiar. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos utilizar? Si nosotros hablamos de carpintería, ¿no es cierto?, tenemos allí herramientas puntuales, específicas para la carpintería. Lo mismo hay herramientas para el dibujo, ¿no es cierto?, y para diferentes, para la construcción. Existen, de acuerdo a cada contexto o a cada especialidad, ¿no es cierto?, herramientas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas para modelar el carácter? Tiene que ver con el buen uso de los recursos con los que uno cuenta. Sí, en realidad es lo que uno tiene y es la forma en la que yo utilizo lo que tengo. ¿Por qué? Ya sea que tenga recursos positivos o negativos, el buen uso que yo tenga de ellos va a ser el que a mí me va a permitir modelar el carácter en mis hijos. Recordemos que nosotros, ¿no es cierto?, tenemos nuestra propia personalidad. Nosotros tenemos inclinaciones, tenemos intereses, ¿no es cierto? Hemos desarrollado aptitudes que forman parte de quiénes somos cada uno de nosotros. Y esa es nuestra principal herramienta, porque es lo que nosotros tenemos para dar, es lo que nosotros tenemos para ofrecer a los demás. Ahora, además de nuestra propia personalidad, ¿no es cierto?, que es un recurso con el que nosotros contamos, también podemos utilizar recursos externos, como lo es la música, como son ilustraciones prácticas, actividades que se pueden realizar, historias, incluso, ¿no es cierto?, que se pueden contar, que se pueden desarrollar con los niños, con los hijos, para poder utilizarlos como una herramienta.
¿sí? Entonces aquí partimos de dos grandes grupos de herramientas, los que tienen que ver con mi propia personalidad y aquellos recursos externos a los cuales yo puedo echar mano para poder realizar este modelamiento de carácter. Ahora, es súper importante primero saber cuáles son las cualidades que usted desea que su hijo desarrolle. Así que me gustaría que vayamos así haciendo un barrido por las diferentes cualidades y mientras yo voy hablando de estas cualidades o mencionándolas, me gustaría que ustedes vayan captando aquellas que les gustaría, ¿no es cierto?, que sus hijos desarrollaran. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comprender que si el carácter es un conjunto de cualidades y yo quiero que mi hijo tenga un buen carácter, tengo que evaluar cuáles son las cualidades que tiene un buen carácter. Quizá para mi forma de ver no es la misma, ¿no es cierto?, cantidad de cualidades como lo puede ser para ustedes. Por esto es que cada familia tiene una influencia significativa y diferenciada de otra familia en relación al carácter de los hijos de cada familia. Ustedes notarán, ¿no es cierto?, que hay familias que se destacan por cierta línea en el carácter, ¿no es cierto?, y hay otras que se destacan por otra línea. Entonces, aquí depende mucho de qué es lo que usted desea que su hijo desarrolle. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas cualidades. Abnegado, adaptable, agradable, agradecido, ahorrativo, alegre, amante de la perfección, cualidades como amigable, amoroso, analítico, atento, con autoestima, autosuficiente, benévolo, cariñoso, compasivo, comunicativo, concienzudo, ¿sí? Vamos a ver más confiado, tal vez consagrado, considerado, cooperativo, cortés, creativo, cuidadoso, cumplidor, que sea desinteresado, disciplinado, dócil, ecuánime, educado, eficaz, empático, entusiasta, esperanzado, exitoso. Ven ustedes que hay muchas cualidades que las personas pueden desarrollar. Feliz, fiable, fiel, firme, flexible, generoso, humilde, tal vez independiente, indulgente, íntegro, jovial, que sea laborioso, leal, limpio, que sea minucioso, moderado, modesto, obediente. También el que sea optimista, que sea una persona de oración, ordenado, paciente, pacífico, perseverante, una persona de fe, que sea prudente, pulcro, tal vez usted quiere que sea puntual, puro, recto, refinado, a lo mejor que sea reflexivo, respetuoso, ¿no es cierto?, reverente, sagaz, seguro de sí mismo, que sea a lo mejor sencillo, que sea sensible a su entorno, que sea serio, simpático, sincero, suave, ¿no es cierto?, tierno, tolerante, tranquilo, valiente, veraz. Nosotros aquí tenemos un listado gigantesco de cualidades y es importante que ustedes puedan determinar cuáles son aquellas cualidades que quieren que sus hijos tengan. A lo mejor alguna familia, ¿no es cierto?, a quien le guste el deporte, estará esperando que sea un niño disciplinado, ¿no es cierto?, para que pueda adaptarse al deporte. A lo mejor, dependiendo también de las características familiares, podrán desarrollarse otro tipo de cualidades. Hay algunas personas que se destacan en la sensibilidad, ¿no es cierto?, en el ser tolerantes, empáticos con los demás. Por eso, es fundamental comenzar por decidir, por ver qué es lo que yo deseo. Ahora, algunas personas dicen, no, pero es que cada uno tiene que tomar su rumbo y tiene que ver. Sí, pero tú como padre puedes desear y puedes permitir que el desarrollo de tu hijo tenga un propósito en la vida. Si bien hay algunos por su parte que dicen, no sé, yo quiero que mi hijo sea médico, esa es una decisión muy personal, porque eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquellos gustos e intereses que pueda tener la persona. Pero estas cualidades son cualidades que lo van a hacer una buena persona en su entorno, que lo van a lograr a ayudar a desarrollarse bien y que independiente de que estudie para ser médico o ingeniero o que realice algún oficio asociado, ¿no es cierto?, tal vez a la carpintería, a la peluquería, a todo lo que es tecnológico, audiovisual,
¿no es cierto? Va a tener la capacidad de poder desenvolverse de una manera adecuada. Entonces, no es que yo hago que mi hijo vaya por un caminito, ¿no es cierto?, a que sea médico. No es que yo, no, no se trata de eso. Se trata en que yo pueda desarrollar en mi hijo cualidades que permitan que tenga un carácter de acuerdo a lo que yo espero como padre. Ahora, es lógico que yo tengo que reconocer que yo puedo tener una formación con mi hijo y que hay también una influencia del medio, ¿no es cierto?, que sale de mi control y que por lo tanto yo pueda experimentar situaciones en las que mi hijo no cumpla a cabalidad, por así decirlo, con el desarrollo de estas cualidades. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no es cierto?, nosotros no logramos el control sobre estas influencias. Sin embargo, cabe destacar que hay muchos factores, ¿no es cierto? Muchas situaciones de contexto que yo sí puedo manejar. Justamente el día de hoy conversaba con un muchacho que me decía, el colegio donde yo trabajo, donde él estudia, no es un colegio que a mí me favorece en el tema del deporte. Existen colegios en los que, por ejemplo, si faltan por asistir a campeonatos, los ponen presentes, o si es que tienen algunas evaluaciones, les bajan el nivel de dificultad, ¿no es cierto? Porque apoyan el área deportiva, ¿no es cierto? Entonces, es importante también comprender que puede haber una escuela que pueda ayudar a desarrollar las cualidades que tú esperas para tu hijo, ¿no es cierto? Hay familias, por ejemplo, que son católicas, que les gusta que sus hijos se desarrollen en colegios con una formación católica porque las cualidades de carácter también están enfocadas hacia esa área. Nosotros como familia somos adventistas, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y nosotros formamos a nuestros hijos, ¿no es cierto?, con unas cualidades y hemos decidido que ellos estudien en la educación adventista, reconociendo que esas instituciones, ¿no es cierto?, también aportan al desarrollo de las cualidades que nosotros esperamos. Ahora, necesitamos reconocer, ¿no es cierto?, que todo parte de usted mismo. Entonces, por ejemplo, si usted espera que sus hijos sean entusiastas, ¿no es cierto?, que se enganchen, que se motiven, lógicamente sus hijos no lo van a interiorizar si ustedes llegan a su casa cansados, ¿no es cierto?, destruidos por las actividades del día y solamente dicen, hola, ¿no es cierto? Llegan a la habitación, a veces ni siquiera comparten con los hijos, no preguntan a los hijos cómo les fue. Distinto es un padre que llega con entusiasmo, que abre la puerta, ¿no es cierto? Que da, hola a todo el mundo, ¿cómo están? ¿No es cierto? Ya estoy en la casa, no van a creer lo que me pasó, y entonces los hijos salen de la habitación para saber lo que le pasó a ese papá, a esa mamá. Entonces, es importante reconocer, como lo he mencionado en otras charlas, ¿no es cierto?, que ustedes son un modelo para sus hijos. Ellos nos están observando. Entonces, muchas veces me toca atender a niños, ¿no es cierto?, con ciertas características y los cito a los padres y los padres tienen exactamente las mismas características, ¿no es cierto? O son muy pasivos o son más bien muy impulsivos, ¿no es cierto?, en su respuesta, porque hay un modelo. Entonces, cuando yo quiero modelar un carácter en mi hijo, necesito hacer un autoanálisis, decir, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo están mis cualidades? O sea, yo espero que mi hijo sea disciplinado cuando en realidad ni siquiera yo puedo ir al gimnasio como corresponde los días que me he organizado ir, ¿no es cierto? O espero, por ejemplo, que yo sea flexible o que mi hijo sea flexible, ¿no es cierto? Pero cuando me cambian algo o nos ponemos de acuerdo con algo con la familia y algo no resulta, yo me enojo, yo me irrito, lógicamente, el modelo que yo soy para mi hijo tiene mucha relación con el desarrollo del carácter que yo espero para ellos. Ahora, a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestro carácter. Nosotros vivimos nomás y nosotros avanzamos en la vida. Pero cuando nuestros hijos empiezan a crecer y empiezan a mostrar ciertos rasgos o a desarrollar ciertas cualidades que no nos agradan, nosotros decimos, no, algo está mal. ¿Y qué hacemos? Llevamos a veces a ese niño al psicólogo. Y en muchas ocasiones nosotros identificamos como psicólogos que la conducta del niño está siendo simplemente repetida del padre. Entonces, en realidad quien tiene que modificar esa cualidad es el padre, ¿no es cierto? Por eso que es tan importante hacerse ese autoanálisis. Y cuando ustedes vean algún rasgo, alguna cualidad en sus hijos o incluso algún defecto, ¿no es cierto?, en sus hijos, tienen que autoevaluarse
y decir, algo está pasando conmigo. A veces los niños son muy enojones y nosotros no nos damos cuenta que nosotros nos enojamos con frecuencia, ¿ok? Entonces, necesitamos partir de que la primera herramienta de modelamiento de carácter de nuestros hijos tiene que ver con mi propia personalidad, con mi propia forma de ser, tiene que ver conmigo. Entonces, al identificar cuáles son las cualidades que yo quiero desarrollar en mi hijo, lógicamente yo tengo que empezar a desarrollar también esas cualidades en mí. Ahora, ¿qué es lo importante entonces? Es conocerse a sí mismo. ¿Te conoces realmente? ¿Sabes cómo eres? Nuestros hijos no necesitan padres perfectos. A veces nosotros pensamos que sí y creemos que tenemos que mostrarnos perfectos, pero dejamos de ser sinceros y nos convertimos a veces en padres hipócritas. Y saben que aquí hay un grave problema porque cuando el adolescente, ¿no es cierto?, empieza a observar a ese padre perfecto, entre comillas, y se da cuenta que en realidad no es perfecto y que comete errores y que también es una persona que se equivoca, ese joven, ese adolescente, ¿no es cierto?, se vuelve rebelde. Ese adolescente invalida a ese padre y a esa madre. ¿Por qué? Porque era mejor haber tenido un padre que sabía que se equivocaba, que de repente, ¿no es cierto?, cometía un error y que era capaz de disculparse incluso con ese hijo, a pensar que ese padre nunca se equivocaba. O, por ejemplo, pasa que los papás tienen las calificaciones de cuando ellos estuvieron en el colegio guardadas, ¿no es cierto? Y no le dicen a nadie que tuvieron malas calificaciones. Y a los hijos les exigen de tal manera que ellos tengan buenas calificaciones y no les aceptan una nota de reprobación, ¿no es cierto? Pero resulta que en una conversación ese adolescente habla con la abuelita y la abuelita le dice, pero si tu papá era peor que tú y tu papá se sacaba puro rojo, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a haber un problema de inconsistencia y allí empiezan a haber problemas también en el desarrollo del carácter y ahí es donde vemos que a veces hay niños que se han desarrollado con un carácter agradable, dócil, llevadero, ¿no es cierto? Llegan a la adolescencia y se presenta un cambio. Entonces, ahí está la explicación, ¿ya? Entonces, vamos a conocernos a nosotros mismos. Recordemos, no necesitamos ser padres perfectos, pero sí necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. A lo mejor reconocer que no somos puntuales, a lo mejor reconocer que necesitamos levantarnos más temprano para poder llegar y cumplir en el horario que corresponde, ¿no es cierto? Para no creer en la hipocresía. Ahora, todas las destrezas y las capacidades que una persona desarrolla en la vida pueden ser herramientas para modelar el carácter. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, has desarrollado la destreza, la capacidad de pintar en óleo, tú puedes de allí utilizar la herramienta para modelar la perseverancia en tu hijo. ¿Sí? O, por ejemplo, el cultivar rosas, que permite, ¿no es cierto?, demostrar la importancia de regarlas, de abonarlas, de tener paciencia, de aprender a esperar, ¿no es cierto? También no está el trabajo fuera de casa, por ejemplo. Nosotros quizá crecimos con una mamá dentro de casa, ¿no es cierto?, que estaba más presente en nuestros hogares y ahora tenemos todos que trabajar, todos salimos. A veces los niños quedan en el colegio todo el día o, ¿no es cierto?, están con una persona que los cuida, se quedan con la abuelita, pero esa destreza que tú desarrollas como mamá con un trabajo dentro y fuera de casa, porque profesionalmente te estás desenvolviendo, ¿no es cierto?, en un lugar, puede demostrar, ¿no es cierto?, y enseñar a tus hijos la capacidad de compatibilizar, ¿no es cierto?, entre ambos trabajos, porque no es que salimos de la casa y descuidamos las cosas que hay en la casa. ¿No es cierto? O sea, igual hay que lavar, igual hay que planchar, igual hay que cocinar, igual hay que hacer aseo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todas las destrezas que tú como mamá, que tú como papá has desarrollado, puede ser utilizada como una herramienta. Y quiero aquí dejar en claro algo, que no se trata de sacar en cara a los hijos. ¿Sí? Es que mira cómo yo pinto, entonces tú deberías pintar. No, no se trata de eso. Se trata de que, mira hijo, al pintar yo necesito, ¿no es cierto?, ser perseverante, porque a lo mejor necesito ir mejorando, necesito agilidad. ¿Me entienden? Lo mismo, por ejemplo, en la fotografía. En la fotografía yo puedo utilizar la cualidad del orden. En el deporte, como decía anteriormente, la disciplina, en la cocina, la limpieza, y así en cada destreza que tú has logrado desarrollar a lo largo de tu vida, tú la puedes utilizar, ¿no es cierto?, como una herramienta para poder modelar el carácter de tus hijos. No para sacarlo en cara, sino para hacer un modelamiento del carácter, para poder rescatar esa cualidad, ¿no es cierto?, que tú has podido desarrollar a partir de esa destreza que tú tienes.
Entonces, seleccione las cualidades de carácter que desea que sus hijos se desarrollen. Ahora, cuando yo iba diciendo, ¿no es cierto?, estas cualidades, a lo mejor ustedes decían, yo las quiero todas porque están todas buenísimas, ¿no es cierto? Y claro, sí, sería maravilloso, pero en realidad yo creo que ni nosotros mismos logramos desarrollar tantas cualidades, pero sí se pueden desarrollar. Es más, si hay alguna cualidad que a ti te gustó, que te llamó la atención, tú puedes desarrollarla. Es cosa de que seleccionemos estas cualidades, ¿no es cierto? Y que podamos trabajar en ellas. Ahora, yo te doy un ejemplo, con 4, ¿no es cierto?, cualidades que tú puedas concentrarte para poder trabajar en tu hijo. Entonces tú seleccionas, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea agradecido, yo quisiera que sea perseverante, ¿no es cierto?, que sea obediente y que sea respetuoso. ¿Sí? Ahora tú a lo mejor estás pensando en otras cualidades, a lo mejor tú quieres partir de una cualidad, a lo mejor te parecen pocas 4, puedes partir más. Ahora, yo te sugiero que si tú estás, ¿no es cierto?, en un proceso en el que recién vas a tener hijos, a lo mejor están en un embarazo, ¿no es cierto?, están con toda la ilusión, ustedes desde ya pueden hacer un plan, ustedes desde ya pueden pensar en cómo les gustaría que sea el carácter de hijo, qué cualidades les gustaría desarrollar. Y en función a eso, ir haciendo y poniendo en práctica lo que ahora voy a compartir con ustedes, ¿ya? Ahora, si sus hijos ya están más grandes, ustedes pueden partir haciendo 2 ejercicios. El identificar aquellos defectos que ustedes han ido encontrando en ellos, por ejemplo, el que sean poco tolerables, el que no sean empáticos, el que sean desordenados, ¿no es cierto? Identificar tal vez 3 defectos y buscar, ¿no es cierto?, desarrollar algunas cualidades en ellos. ¿Qué cualidades les gustaría desarrollar en ellos y hacer un plan para poder abordar en ellas? ¿Ya? Ahora, siempre es importante trabajar a partir de lo positivo, a partir de lo que ya contamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar el tema de la obediencia y tienen a un niño que es bastante disciplinado, ¿no es cierto?, en las cosas que hace o es muy ordenado, pero es desobediente, pero por ejemplo tiene su habitación muy ordenada, todo por colores o a lo mejor tiene cajones específicos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esa cualidad del orden, ustedes pueden empezar también a trabajar el tema de la obediencia, ¿ya? Siempre es importante reforzar lo positivo que ellos tengan. Entonces, enseña con el ejemplo, ¿sí? Partimos de ahí. Siempre enseña con el ejemplo. Empiece a detallar, ¿no es cierto?, cómo por ser usted la persona que es y por tener las inclinaciones que tiene, puede enseñar a sus hijos a desarrollar esos rasgos en su vida. ¿Ya? Por ejemplo, si usted es metódico, si usted es analítico, si usted es perseverante, ¿no es cierto? Es importante que usted se evalúe. ¿Qué cosas tiene usted? ¿Qué características? ¿Qué cualidades ha desarrollado usted en su forma de ser en este momento, ahora? No cuando ellos tenían la edad o cuando usted tenía la edad que tienen ellos. Eso es súper importante. No concentrarme porque muchas veces no. Es que cuando yo tenía tu edad, no, y eso no me sirve porque nuestros hijos no nos conocían cuando nosotros teníamos esa edad. Nos conocen ahora, cómo somos ahora. Entonces, no, es que tú eres tan, ay, hijo, eres tan enojón. Cuando yo tenía tu edad, yo andaba sonriendo y andaba contento, pero resulta que ahora ando enojón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo pedirle a mi hijo? Él no me conocía cuando yo era alegre a la edad de él. Me está conociendo ahora, cuando soy enojón por las cosas que me pasan ahora. Entonces, es súper importante que yo pueda ser consciente de eso. Y, como les decía, ¿no es cierto?, los recursos externos que yo pueda tener disponibles, que pueden ser la música, y aquí es súper importante saber utilizarla, la naturaleza misma, y dependiendo del lugar donde tú te encuentres, tú puedes utilizar la naturaleza, de tal manera, ¿no es cierto?, que tú puedas modelar el carácter de tus hijos. A mí me gusta muchísimo familias que tienden a desarrollar mucho, por ejemplo, el trekking, a desarrollar mucho ejercicios en la naturaleza. Por ejemplo, hay familias que les gusta mucho el tema del triatlón, ¿no es cierto? Aquí en la ciudad donde nosotros nos encontramos es muy favorable porque hay un lugar donde se puede correr, hay el espacio para andar en bicicleta y tenemos el mar, entonces da para hacer este tipo de actividades, ¿no es cierto? Entonces es súper bueno que tú mires a tu alrededor y puedas observar, ¿no es cierto?, qué tienes en la naturaleza que puede ayudarte a modelar el carácter de tus hijos. ¿Ya? También ilustraciones prácticas que vamos a ver un poquito más adelante, actividades que tú puedes desarrollar y historias, ¿ya? Partiendo de la música, es importante que nosotros podamos considerar la música, el uso de la música incluso antes del nacimiento. Dentro del mismo embarazo, ¿no es cierto? Tú puedes utilizar música que pueda ser estimulante para tu hijo, ¿ya? Ahora,
¿Qué es lo general en la música? La música clásica es un calmante, ¿no es cierto? Música armoniosa. La música rock es un estimulante. Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieras para tu hijo, lógicamente, ¿no es cierto?, es el estímulo que tú le vas a dar. El tema de la música, antes del nacimiento, ¿no es cierto?, no tiene relación con la letra de las canciones, sino únicamente con todo lo que es el ritmo, la armonía. ¿Ya? Ahora, es importante que en la medida en que los niños van creciendo, los padres deben supervisar esta música. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen canciones que tienen contenidos pornográficos o que tienen contenidos degradantes. Y uno a veces entiende la pornografía solamente como una imagen de desnudo, ¿no es cierto? O una imagen, ¿no es cierto?, donde hay personas allí que están mostrando las partes. Y dicen, no, y no es necesariamente eso. O sea, existen canciones que tienen un contenido pornográfico en lo que expresan, en las palabras que utilizan, ¿no es cierto? O que degradan al hombre, que degradan a la mujer, ¿no es cierto? Entonces, es importante supervisar el contenido, aún el contenido en otro idioma. Actualmente nuestros niños tienen mucho acceso a la traducción. Ustedes recordarán cuando nosotros éramos niños y queríamos traducir, teníamos que ir palabra por palabra, ¿no es cierto?, en un diccionario. Ahora ellos lo pueden, incluso, ¿no es cierto?, con un audio, ponerlo en el Google y ellos inmediatamente van a traducir lo que está ahí. Entonces, es importante poder supervisar el contenido. Contenidos, por ejemplo, que incitan a hacer algo incorrecto, algo inmoral. Y en ocasiones, claro, todo el mundo está cantando una canción cuando en realidad el contenido es inmoral. Recuerdo hace años atrás pegó muchísimo una canción y todo el mundo la cantaba cuando sonaba en las radios, en las oficinas, en la locomoción pública, sonaba la canción y todos cantaban hasta que de repente la gente se empezó a dar cuenta que esa canción era de una violación a una niña. ¿No es cierto? Entonces uno dice, ¿cómo? O de repente que utilizan términos, ¿no es cierto? Que claro, son comerciales, pero que vienen con un trastorno pornográfico o en doble sentido o inmoral. Entonces, esta supervisión es importante. ¿Por qué? Porque la letra acompañada de esta música, ¿no es cierto?, se introduce en la mente de los niños, ¿ya? O sea, el cerebro genera neurotransmisores que hacen que se grabe la información. Por eso es que a veces uno escucha una canción, o a ustedes les pasará, ¿no es cierto?, que de repente van a un cumpleaños y salen del cumpleaños y siguen con la canción del cumpleaños, o se suben a un radiotaxi, se suben a un micro, a un colectivo, a un trufi, ¿no es cierto? Y después siguen cantando la canción y dicen, pero ¿y en qué momento me la aprendí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro genera neurotransmisores que hace que la información se vaya grabando, ¿ya? Ahora, la música cristiana, la música valórica, ¿no es cierto?, te va a ayudar a contribuir a una sana formación del carácter. Entonces, es bueno utilizar este tipo de música, ¿no es cierto? Aquí en Chile hay un grupo que se llama Mazapán, que tiene música valórica, ¿no es cierto?, que habla acerca de diferentes valores, del relacionamiento, ¿no es cierto?, del amor, de la empatía. Y claro, son canciones que pueden ayudarte, ¿ya? Entonces, igual es importante enseñar a nuestros hijos a seleccionar bien la música, porque en la medida en la que ellos van creciendo, van dirigiendo los gustos a sus estados anímicos también, ¿no es cierto? O van dirigiendo sus gustos a la imagen que tienen quienes las cantan, ¿no es cierto? O a la melodía que tienen, ¿no es cierto? Ya sea más estridente o tal vez más calmada. Pero la música puede ayudar, ¿no es cierto?, a desarrollar un carácter. ¿Qué recomendaciones plantea Kai Kusma en relación a la música? Escoja canciones que tengan sentido para sus hijos, ¿no es cierto? Si hay alguna canción que usted quiere reforzar en sus hijos, cante una estrofa hasta que le resulte familiar a su hijo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando ellos son pequeños. Asegúrese que sus hijos entienden la letra, ¿sí? Que lo que están cantando, ¿no es cierto?, tiene un efecto en ellos porque la están entendiendo. También es posible ilustrar las canciones y, bueno, nosotros participamos la semana pasada de un programa que se llama La Voz del Menor, donde los niños realizan exposiciones, donde ellos realizan cantos, ¿no es cierto? Y son ellos quienes hacen un programa completo y habían muchos cantos
en los que ellos, ¿no es cierto? Hay personas que hicieron las mímicas de los cantos y eso es buenísimo porque la canción va ilustrada, ¿no es cierto? Ya sea con el movimiento, con la mímica o ilustradas con imágenes, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos unos libros que el niño lo va observando y tiene que ver qué es lo que hace, ¿no es cierto? Salta como conejo, trota como un caballo, ¿sí? Entonces, eso también favorece para el tema de la música. Interprete o represente, ¿no es cierto?, la canción de la letra y repita las canciones a menudo, ¿no es cierto?, en el auto, en la casa, usted puede ir dirigiendo. Ahora, si bien el adolescente quizá va cambiando el gusto de la música, igual usted puede pedir que dentro de ciertos espacios se respete cierto tipo de música, ¿no es cierto? No, en el auto escuchamos esto, ¿no es cierto? O mientras estamos comiendo escuchamos esto, otro. Ahora también hay un momento de compartir la música de los hijos, cosa que los hijos también tengan la oportunidad de expresar el contenido y poder hacer esta supervisión que yo les menciono que es tan importante. ¿Ya? Ahora, lecciones prácticas de la naturaleza. Nosotros tenemos un libro que nos gusta mucho, que es sobre el zoológico, ¿ya? Que hay diferentes animales y de cada animal se puede extraer una lección práctica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cabra, si es que la cabra va por un camino, por un sendero, la cabra se detiene para que la otra pase, ¿sí? Entonces, una salta a la otra. ¿Y quién les enseñó a las cabras que hagan eso? Simplemente, ¿no es cierto? Es parte de su naturaleza y esto nos puede ayudar a nosotros de repente a no invadir el espacio de los demás, sino que a esperar para que el otro pueda, ¿no es cierto?, pasar, que tampoco dejar que nos pisen encima, pero sí, ¿no es cierto?, detenernos de repente en el camino para que otro también pueda avanzar en la vida. ¿Ya? O por ejemplo, la hormiga. Ustedes han visto cómo la hormiga carga, ¿no es cierto?, sobre su peso casi 30 veces más. Y los ordenadas que son, cómo ellas siguen, el tema de las abejas, que incluso las películas, ¿no es cierto?, que han salido de la organización que tienen las abejas, o las mismas experiencias de cultivo, que significan, ¿no es cierto?, cultivar una planta, cultivar, ¿no es cierto?, tal vez cosechar alimentos, el tiempo que requiere, la dedicación que hay que darle, el agua, las cantidades de agua, las cantidades de sol. Todo eso también puede dar lecciones prácticas, ¿no es cierto?, a nuestros hijos de cómo desarrollar un carácter, ¿no es cierto?, que sea favorable para su entorno, que sea agradable, ¿no es cierto?, para relacionarse con los niños. Entonces, esto nos puede incluso ayudar a modificar, ¿no es cierto?, alguna cualidad o un defecto, ¿no es cierto?, en alguno de nuestros hijos de manera intencionada, ¿sí? Entonces, ustedes pueden buscar diferentes, hay libros, como les digo, ¿no es cierto? En internet también ustedes van a poder encontrar, de hecho, hay cuentos infantiles que hablan muchísimo en relación a esto, a lecciones prácticas de la naturaleza para poder desarrollar el carácter de los hijos. Miren lo que nos dice la autora, modelar el carácter es la obra de toda una vida. ¿Sí? Y aunque sea importante reservar un tiempo específico para enfatizar la importancia de una serie de cualidades, también lo es entretejer esa información en todas las actividades familiares. Entonces, yo puedo dedicarme a través de la música, a través de lecciones, a través de historias, a través de momentos con mi familia, pero también esto tiene que estar como de manera pareja, ¿no es cierto? O sea, de manera, ay, no recuerdo la palabra, troncal a las diferentes actividades que yo realizo, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a alguna parte, si yo estoy en mi casa, si yo hago deporte, en todo lo que hago, de tal manera que constantemente yo estoy desarrollando el carácter de mis hijos. Por eso también tengo que cuidar, por ejemplo, cuando yo tengo actividades de amistad. Eh, no sé, hay situaciones en las que yo con mis amigos puedo tener un comportamiento, ¿no es cierto? Aquellas personas que toman, por ejemplo, ¿no es cierto? Que toman alcohol. Y de repente esos hijos pueden estar modelando un carácter en función a que están observando mucho el comportamiento de una mamá, de un papá bajo la influencia del alcohol. Entonces, igual es importante cuidar eso. Ya sea si es una persona que le gusta hacerlo, hágalo fuera de la casa, por ejemplo. ¿No es cierto? O sea, si es una niña que va a estar observando cómo el padre consume alcohol y se vuelve agresivo, lógicamente va a modelar, ¿no es cierto? Y va a adquirir una cualidad que en realidad no va a ser favorable, ¿no es cierto? O quizá va a tener una confusión o en realidad en vez de desarrollar una cualidad, va a desarrollar un defecto, ¿no es cierto? Por ese modelo que está obteniendo. Entonces tengo que tener cuidado también con las diferentes actividades familiares en las que me encuentro y quizás si hay algunas actividades que a mí me agradan, en las que tal vez no voy a dar lo mejor de mí, cuidar que mis hijos no lo observen.
¿Ya? Ahora, es importante también el ayudar a los hijos, sobre todo en la medida en la que ellos van creciendo y ellos tienen una opinión, ¿no es cierto? Y ellos pueden hablar, ayudar a clarificar valores. ¿Y cómo yo logro esto? A planteando preguntas como, ¿qué harías si tuvieras $1.000.000? ¿Qué harías si te encuentras, ¿no es cierto?, en la calle? ¿O qué harías, por ejemplo, si tu profesora, no sé, te ofrece las respuestas de la prueba? No sé, ir poniéndolos en situaciones como para ver cuáles son las respuestas de los niños. Y a veces las respuestas de los niños nos pueden dejar sorprendidas, porque a lo mejor carecen de valores o a lo mejor, ¿no es cierto?, están claritos en lo que ellos tienen. Pero esa es la oportunidad que nos da, ¿no es cierto?, no de criticarlos, pero ¿cómo vas a pensar eso? No, no caigamos en eso, sino, ya, pero mira, y no sería mejor que con ese $1.000.000 pudieras ayudar a alguien o, no sé, en vez de malgastarlo en esto, podrías utilizarlo de esta otra manera, ¿sí? Para clarificar los valores que ellos puedan tener. Y también es súper importante hablar sobre problemas y sobre dilemas morales. Por ejemplo, la postura, ¿no es cierto?, en relación al aborto o en relación a cuando, no sé, hay situaciones en las que hay delincuencia, ¿no es cierto?, en una ciudad, el miedo que tienen las personas y que los negocios están cerrando más temprano, conversar acerca de eso. No para generar un miedo en nuestros niños, sino para decir, ¿qué harías tú? ¿Qué piensas tú? Saben que en una oportunidad me tocó hablar en un curso buscando soluciones de cómo podría ser mejor el relacionamiento de los niños. Y los niños tienen muchas ideas muy interesantes. Y claro, hay algunos que, por ejemplo, uno me decía, no, la solución es pegarle a todos los malos. No, pues no es una solución pegar, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos que a lo mejor al hablar de ese problema podemos identificar la forma de pensar de ese niño y en vez de decirle, no, no, la solución no es golpear, sino es conversar o buscar la ayuda de un adulto, ahí es donde yo puedo orientar, ¿no es cierto? Y hago ese modelamiento de carácter, ¿ya? Ahora, considera, no insistas en tus propias ideas. ¿Ya? Porque no necesariamente, sobre todo cuando tus hijos van llegando a la adolescencia, no necesitas obligar al otro a que piense igual a ti. ¿Sí? O sea, tú puedes tener tu idea, pero también tienes que respetar la idea del otro. Ahora, ¿de qué se trata el modelamiento de carácter? Es que tú a partir de la idea de tu hijo, que identificas que hay algo que no está de acuerdo con lo que a ti te gustaría que él desarrolle, ¿no es cierto? O que piense de esa manera, entonces tú lo escuchas y a partir de eso inicias un trabajo. ¿Qué es lo que te gustaría modificar? ¿Qué es lo que no te parece? Y la forma en la que lo vas a hacer. ¿Qué estrategias, qué herramientas vas a utilizar? ¿Ya? Es súper importante que no te burles de las ideas de tus hijos. A veces caemos en eso, nos burlamos de nuestros hijos y eso es lo peor que podemos hacer porque los estamos invalidando, los estamos ofendiendo, los estamos haciendo, ¿no es cierto?, sentir que no es válida su respuesta. Me tocó atender a un muchacho que en realidad no se anima a hablar con una persona adulta referente para él porque tiene miedo, porque siempre lo han invalidado, porque siempre lo que él ha opinado le han dicho que no sirve, que no está bien, que está mal y no está bien. ¿Ya? Ahora, mantén también una atmósfera abierta y tolerante. O sea, no puede ser que tu hijo no sea capaz de decirte las cosas. En ocasiones nuestros niños empiezan a desarrollar, ¿no es cierto?, por las influencias del medio, empiezan a desarrollar ideas que puedan ser contrarias a las que tú tienes, pero tienes que mantener una comunicación abierta con ellos porque es necesario que ellos te digan lo que piensan y no que se guarden o que te digan simplemente lo que quieres escuchar, porque después hay chicos que llegan a la universidad o salen de ella y te llevas sorpresas. Lo ideal es que nosotros podamos hacer un acompañamiento de nuestros hijos. Recuerden, el carácter de un niño se forma hasta los 3 años, hasta los 7 se puede trabajar y después de ello es más difícil, pero aún hasta la vida adulta se puede modelar el carácter de una persona. Entonces, siempre hay algo que hacer, pero reconozcamos, ¿no es cierto?, que cada persona también merece respeto. ¿Sí? Ahora, ideas de actividades puntuales que se pueden realizar, escribir resoluciones en año nuevo, ¿no es cierto? O sea, y tú lo preparas. Por ejemplo, nosotros este año nuevo, nosotros decidimos hacer un muñeco. Hicimos un muñeco grande, lo llenamos de papel y nos fuimos a la playa y allá simbólicamente quemamos ese muñeco. Fue súper interesante porque la idea era
junto con el muñeco, quemar como todo aquello que había sido malo del año, aquellas malas emociones, malas experiencias, y son actividades, ¿no es cierto?, que te ayudan a dejar atrás lo malo y avanzar pensando en que va a venir algo bueno. Este tipo de actividades pueden ser, ¿no es cierto?, también de ayuda para modelar el carácter de los hijos. Las noches de familia son súper importantes. Nosotros ahora venimos de una actividad del colegio, del Día de la Familia, y del curso de nuestra hija, que son 45 niños, que digamos una padre por niño hubiéramos sido 90 personas, éramos 26. Y de los 26, ¿no es cierto?, habían varios papás que estaban acompañados de 2 personas. Entonces, en cantidad de niños, más o menos, eran como 10, nada más, de 45. Entonces, eso, ¿no es cierto?, muestra también que ahí hay una falta de trabajo en el carácter de los hijos, una falta de trabajo en la formación de ese niño. Participen de ese tipo de actividades, hagan noches familiares de juegos, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde hay familias que todos los jueves juegan juegos de mesa, o todos los sábados en la noche, ¿no es cierto?, se van al cine. Ese tipo de actividades también son parte del modelamiento. ¿Por qué? Porque dan la disciplina, ¿no es cierto?, y dan el orden, dan también la organización, la tolerancia, y saben que es muy interesante como a veces hay niños que incluso en la adolescencia, con panoramas excelentes un domingo de noche con los amigos, ellos prefieren estar con la familia porque le dan prioridad a la familia, porque esa es la noche familiar, ¿no es cierto? También, por ejemplo, preparar galletas de Navidad y regalarlas, ¿no es cierto? O sea, unas las compartimos y otras las regalamos a otras personas, pueden ser a familias de escasos recursos, o por ejemplo estas cenas navideñas, también son actividades que te ayudan en la formación del carácter de tus hijos. Es importante, hay familias a veces que dedican sus vacaciones a poder ayudar a alguien también, ¿no es cierto? O atender a una abuelita, a algún abuelito. Yo creo que en el tiempo de pandemia esto también se favoreció bastante, donde muchas personas fueron muy conscientes de la necesidad de algunas personas que no podían salir de sus hogares y les hacían las compras, les llevaban la comida, por ejemplo, ¿sí? También es muy bueno trabajar el tema de tarde de chicos o tarde de chicas, ¿no es cierto? La mamá con las hijas, el papá con los hijos, y poder tener un momento en el que se refuerza, ¿no es cierto?, esa relación, el respeto por el otro, el poder conversar de repente temáticas quizá más en confianza, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con el desarrollo del carácter. Y el apoyo social a pobres, ¿no es cierto?, que tiene relación con lo que les decía hace un ratito de repente de preparar galletas de Navidad, de ayudar a otras personas. Por ejemplo, esta Navidad ustedes se pueden organizar. Siempre en la familia hay alguien, ¿no es cierto?, o alguien que conoce a un trabajador social, a una trabajadora social, un asistente social. Esa persona, les aseguro que por lo menos tienen un listado de 3 personas que necesitan, de 3 familias que van a necesitar. Y ustedes pueden llevarles ropa, pueden llevarles alimento, pueden llevarles una canasta familiar, ¿no es cierto? Y ese tipo de acciones, de actividades, van también en la formación del carácter de sus hijos, ¿ya? Ahora, en cuanto a historias, ustedes pueden utilizar historias personales. Yo les aseguro que ustedes tienen muchas historias a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Historias de su infancia, historias, ¿no es cierto?, quizá de cómo eligieron a la persona con la que se casaron, de las amistades que ustedes tienen, de cómo fue su trabajo, cómo decidieron estudiar, cómo fue enfrentar a una persona difícil, ¿no es cierto? Todas esas historias personales también pueden ayudar a sus hijos a desarrollar un carácter, porque ellos van a entender esa historia de tal manera que ellos puedan ver alguna cualidad que se pueda desarrollar, ¿no es cierto? Ahora ustedes pueden pensar en esa historia y pueden decir, ya, esta historia a mí me va a servir para poder desarrollar, ¿no es cierto?, la cualidad de la tolerancia en mí, para que vean, ¿no es cierto?, que yo en este momento experimenté esta situación y cómo yo fui tolerante y yo espero que él también sea tolerante con los demás. También el hecho de utilizar libros que sean escogidos. Actualmente hay una gama de libros y en las bibliotecas, ¿no es cierto?, de los colegios, aprovechen las bibliotecas de los colegios. A veces nuestros hijos nos piden que nosotros les compremos libros en los supermercados o en las librerías y son carísimos, los libros son carísimos, pero las bibliotecas de los colegios tienen los libros, ¿no es cierto? Entonces, visitemos la biblioteca, incentivemos a nuestros hijos a buscar los libros en las bibliotecas, ¿no es cierto? Recuerdo en una
en una casa, y se los he comentado antes, que hay un momento del día en el que todos leen. Incluso los libros están como parte de la decoración del living, ¿no es cierto? Porque todos van a leer su libro. Entonces, también es importante ir enseñando a los hijos a escoger libros donde también haya una formación de carácter allí. Por lo tanto, tiene que haber supervisión, ¿ya? Porque a veces también los chicos se dejan llevar solamente por la influencia o por la tendencia, ¿no es cierto?, del libro, y a veces allí pueden haber dificultades de carácter de quien está escribiendo, de los personajes del libro, y eso también influye en el desarrollo de carácter de los niños, ¿ya? Aquí también tenemos que tener cuidado con el tema de la televisión, ¿ya? Porque en la televisión también pueden haber muchas historias, en series, ¿no es cierto?, en películas, que también pueden estar marcando el desarrollo del carácter de un niño. Recordemos nosotros que los niños en ocasiones están viendo televisión 6 horas en el día. Entonces es una influencia gigantesca, y de repente el niño empieza a tomar el carácter de un personaje de una serie o de un personaje de un dibujo animado, ¿verdad? Bueno, historias de personajes famosos también ayudan mucho, lo he mencionado en otras charlas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, presidentes, o no sé, Martin Luther King, o de repente, no sé, María Teresa de Calcuta, ¿no es cierto?, que son historias de personajes que marcaron la historia, que marcaron sus vidas y las vidas de otras personas, ¿no es cierto? Y cómo también de esta manera podemos ir desarrollando ciertas cualidades en nuestros hijos. Ahora, aquí hay algunas pautas de selección. Determina el mensaje del libro, ver si el libro es interesante, porque puede tener un lindo mensaje, pero el libro puede ser aburrido, entonces lógicamente no va a ser atrayente para sus hijos. Asegurarse que los libros son adecuados para la edad. Eh, por eso es tan bueno utilizar los libros de las bibliotecas de los colegios, porque ahí está pauteado de acuerdo a la edad de los niños, ¿ya? Pero si no, ustedes pueden googlear el libro y poner la edad adecuada para ese libro, ¿ya? Porque a veces el contenido no es apropiado, porque el vocabulario no es apropiado, ¿no es cierto? Incluso nosotros reconocemos, mientras más pequeños son, los niños necesitan más imágenes que palabras, ¿no es cierto? Pero ya no le vas a regalar a un niño de enseñanza media un libro que tenga pura imagen. Pero, no es cierto, imagen infantil. Nosotros podemos observar estos libros que son para edades más avanzadas, pero ya el dibujo es distinto, ¿no es cierto? También es importante la lectura en voz alta. Ya a los niños y adolescentes les gusta que uno les lea en voz alta, y es importante darles la instancia que ellos lean, pero también uno leerles a ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso uno les puede dar el énfasis, ¿no es cierto? Le puede poner color, o de repente puede enriquecer un poquito más, ¿no es cierto?, esa lectura, de tal manera de enganchar al niño y de lograr ese modelamiento en el carácter. O sea, recordemos que esta herramienta de los libros, de las historias, van enfocadas a eso. ¿Ya? O sea, aparte pueden haber libros que ustedes les permiten que sus hijos lean, o los libros del plan lector, pero estamos en este momento enfocados en herramientas que nos van a ayudar a modelar el carácter de nuestros hijos. Utiliza historias personales, ¿no es cierto?, suyas, o bíblicas. Nosotros como cristianos siempre las vamos a recomendar. Creemos que hay muchas historias bíblicas con muchos valores y que pueden ayudar a desarrollar el carácter de nuestros hijos. Por ejemplo, hay un personaje que se llama José. José fue un muchacho que él creció, ¿no es cierto?, una familia siendo el hijo preferido, y finalmente fue vendido por sus hermanos y vivió situaciones muy extremas, en las que él fue destacado en el lugar donde trabajó como esclavo, ¿no es cierto?, y ya teniendo un cargo elevado dentro de esa casa, porque él fue perseverante, él fue muy trabajador, él fue muy honrado, ¿no es cierto? Entonces el jefe lo puso en un puesto importante, y después llega la esposa del jefe y quiere tener relaciones íntimas con él, ¿no es cierto? Entonces este joven José, él le dice a la esposa, no, o sea, yo no voy a hacer eso, no está bien, no es correcto que yo lo haga. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una historia de la cual nosotros podemos extraer valores para poder modelar el carácter de nuestros hijos, ¿sí? Y también se pueden crear historias, ¿no es cierto?, que sean formativas. Tú puedes, quizá el inventar suena así como muy fantasioso, pero sí, o sea, en realidad es crear. Tú puedes crear una historia con el fin de que puedas, ¿no es cierto?, modelar el carácter de tus hijos. Ahora, comienza cuanto antes, o sea, ya estamos hablando de esto, no esperes al próximo año, hay cosas que tú puedes hacer ahora, pero para ello necesitas planificar, necesitas sentarte. Si tú eres una persona, ¿no es cierto?, que estás con tu esposo, con tu esposa, con tu cónyuge, siéntense juntos, oye, mira, ¿sabes qué? Escuché, ahí hay estas cualidades, ¿qué cualidades te gustaría que tengan nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer? ¿De qué manera lo hacemos? ¿No es cierto? ¿Qué te parece si invertimos los fines de semana? ¿O qué te parece?
si van a decidir, por ejemplo, a qué colegio van a poner a sus hijos, evalúen el colegio, vean el programa que el colegio tiene, qué es lo que les ofrece. Hay colegios que más bien son artísticos, hay otros que son humanistas, que son científicos, ¿no es cierto? Hay unos que son ambientalistas, entonces también tiene que ver eso con el desarrollo del carácter de tus hijos. Y recuerda, todo esfuerzo y tiempo dedicado a tus hijos vale la pena. Yo aquí les estoy planteando lo que ustedes pueden hacer para modelar el carácter de sus hijos. Yo no sé si hasta este momento lo que ustedes han hecho con el carácter de sus hijos ha sido modelarlo o tal vez simplemente todos están viviendo y ellos están formando un carácter a partir de las experiencias que viven. Pero qué interesante es que tú puedas modelar de acuerdo a lo que tú quieres. Insisto, puede ser que las cosas no salgan exactamente, ¿no es cierto? Y que 2 más 2 no sea exactamente 4, sino que puedan haber, ¿no es cierto?, las influencias del medio que afecten el desarrollo de tus hijos. Pero si tú intencionas, si tú utilizas estas herramientas, tú vas a favorecer a que el modelamiento del carácter de tu hijo sea de acuerdo a lo que tú esperas de él, de acuerdo a las cualidades que tú esperas desarrollar. Y vas a poder estar atento si es que está ocurriendo alguna situación que no va acorde a lo que tú esperas para tu hijo, ya sea por el contexto en el cual se está desenvolviendo o por la forma de pensar que está tomando o porque a lo mejor en tu casa se están experimentando situaciones que quizá no son las mejores. Y pueden ser diferentes las razones, situación económica, puede haber una situación, ¿no es cierto?, de convivencia, de compatibilidad de caracteres entre los miembros de la familia, ¿no es cierto? A veces porque llega a vivir un tío o una tía, todo eso hay que considerar. ¿Ya? Y quiero compartir, porque ya estamos terminando, ¿no es cierto?, lo que dice Deuteronomios 31:8. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo, no te acobardes. Yo sé que a veces se hace difícil la tarea con nuestros hijos. Hace un momento una amiga me decía, ¿cómo logro modelar el carácter de un niño que hace 8 años hace lo que quiere? No es fácil. ¿No es cierto? Pero Dios va a ir contigo, está delante de ti, va a estar contigo, no te va a dejar, no te va a abandonar. No tengas miedo, no te acobardes, avanza en la vida. Piensa en aquellas cosas que quieres desarrollar en tu hijo y planifica la forma en la que lo vas a hacer. ¿Vas a utilizar la música de manera permanente? A lo mejor le vas a dar duro con una canción, ¿no es cierto? O a lo mejor vas a utilizar un grupo de canciones o vas a utilizar la lectura o vas a hacer actividades, pero tú intenciona, tú puedes. Tú tienes el control de tus hijos y siempre debes tenerlo. Tú tienes que pensar en que todo lo que tú haces, lo que tiene que ver con tu propia personalidad y los recursos externos con los que tú, ¿no es cierto?, cuentas, pueden ayudarte para desarrollar el carácter que tú quieres que tus hijos tengan. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, les deseo mucho éxito.